En este video vamos a construir dos circuitos electrónicos de control para regular diversos tipos de voltaje haciendo uso de diodos Zener y transistores NPN. He aquí un adelanto de lo que veremos en este video. Como ya le hemos explicado, más o menos 5 voltios acá. Vamos a ver, ahí está, 4.88 voltios, ¿no? De 20 voltios lo estoy regulando a 4.9, 4.88 están viendo. Y ahora quiero sumarle un diodo Zener de 5.1 voltios. Y lo que voy a hacer es conectar el P10 con el P8, ¿no? Entonces el P7, el P8 está acá a la izquierda, ahí. Y ahora mi voltaje debería ser de 10 voltios aproximadamente. Ahí están viendo, 9.96, ahí están viendo, 9.96. Y ahora quiero sumarle ya no otro diodo de 5.1 voltios, porque ya tengo dos diodos de 5.1 voltios. Ahora voy a sumarle un diodo de 6.2 voltios, que es el final, ¿no? Y para ello lo voy a llevar el P10, lo voy a conectar al P9, ¿no? Este acá, sacamos y lo conectamos acá al final, al P9 acá. Y ahora la salida debo tener ya no 10 voltios ni 5 voltios, sino 16 con un voltaje de entrada de 20 voltios. Ojo. Ahí está, 15.96. 15.96. Perfecto. Así que si deseas aprender electrónica a otro nivel con teoría y práctica, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a ver el diagrama y el proyecto específico para poder realizar regulador de voltaje con diferentes voltajes de salida estables. Estos dos tipos de circuitos que les voy a proponer el día de hoy son circuitos muy simples, básicos, elementales, y no solamente ello, vamos a poder permitir regular un voltaje elevado a un voltaje mucho más reducido dependiendo de los dispositivos que le vamos a poner. De verdad que vamos a recordar algunos conceptos técnicos acerca de los diodos rectificadores, acerca de los diodos Zener y obviamente acerca de los transistores. En este caso vamos a utilizar dos transistores, un TIP41C y el otro el BD139. ¿Ok? Entonces vamos a empezar en estos momentos primero, como siempre, a identificar los componentes de ambos circuitos. Son dos circuitos, son circuitos sencillos. Vamos después, en la siguiente sección de video, a pasar estos dos circuitos a un PCB y finalmente, en la tercera parte de este video, vamos a realizar las pruebas técnicas demostrando lo que hemos aprendido en esta parte teórica. ¿Ok? Entonces, para el circuito 1 tenemos una energía 1, un power 1. Identificando los componentes tenemos un transistor TIP41C que puede incluso llegar a soportar entre 4 a 5 amperios. Tenemos la salida para una carga que puede ser una lámpara, un foco o un motor. Y este voltaje de salida va a depender del voltaje de entrada y el voltaje que vamos a regular. Importante aquí una resistencia R1 de 470 ohmios, 1 watt. Esta resistencia puede llegar incluso a utilizar una resistencia o de 470 o de 560 ohmios, ambas de 1 watt. Ojo con el detalle, pueden usar cualquiera de las dos. Y luego de ello vamos a utilizar, bueno, acá el punto de tierra, GND1. Si se dan cuenta, las fuentes son distintas, ¿no? Y están etiquetadas o nombradas como GND1 para la tierra 1, para el circuito 1, y GN2 para la tierra 2. Estamos en el circuito 1. Tenemos también aquí un diodo Zener de 5.1 voltios y dos diodos convencionales, el 1N4007 que soporta hasta 1 amperio, 1000 voltios, ¿no? Eso ya lo sabemos, ya lo conocemos. Este es para el primer circuito, y el segundo circuito se va a alimentar con un voltaje entre 15 y 20 voltios, ¿no? Acá tenemos, mientras que el primero se alimenta con un voltaje entre 12 y 24 voltios, este entre 15 y 20 voltios. Vamos a usar ahora un BD139, que es un transistor también de mediana potencia, al igual que el TIP41C. Son encapsulados distintos. Este es el TO220, este es otro encapsulado. La carga, dependiendo del voltaje que regulemos, va a ser el voltaje en la carga. También aquí vamos a utilizar una resistencia de polarización de colector hacia base R2 de 1K 2 watts. Ojo con el detalle, aquí utilizamos una resistencia mucho más power, una resistencia mucho más potente,
Y la diferencia de este circuito con este otro es que aquí vamos a utilizar 3 diodos Zener, ¿no? 2 diodos de 5.1 voltios y un diodo de 6.2 voltios. ¿Ok? Luego vamos a analizar el funcionamiento de ambos. Y acá hay algo interesante que también sería bueno tenerlo en cuenta para mantener el voltaje que se aplica a la base con respecto al emisor estable de este circuito. Le hemos puesto un condensador de 100 microfaradios 25 voltios aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar primero con el análisis técnico del primer circuito, cuya fuente de alimentación puede estar entre 12 y 24 voltios. Entonces, yo puedo tener aquí a la salida un voltaje muy parecido a los 5 voltios, utilizando este punto P1 y conectando con un jumper. Acá, si se dan cuenta, le he puesto punto de conexión. Acá yo puedo poner un punto de conexión, este jumper, conectarlo, ¿no?, el P1 con el P6 y conectar este punto de la base hacia el cátodo de este diodo Zener, ¿no? Este diodo Zener, que es un regulador de voltaje, y el ánodo del diodo Zener está conectado a tierra. Sabemos muy bien que todo diodo Zener permite regular un voltaje a un nivel de voltaje estable, ¿no? Valga la redundancia. En este caso, si yo conecto de manera inversa, porque todo diodo Zener se conecta de manera inversa, por el tema del el voltaje Zener o el voltaje de ruptura Zener, sabemos que el ánodo está conectado a tierra, mientras que el cátodo está conectado al voltaje que vamos a regular. En este caso, el cátodo, si yo conecto un multímetro aquí, voy a obtener los 5.1 voltios que me dice el fabricante que debería llegar, ¿no? Está entre 5 voltios y 5.1 voltios, ¿no? Entonces, si yo conecto este punto P1 a P6, entonces estoy poniendo la base, conectándolo al cátodo de este diodo de 5.1 voltios. Entonces, ¿cómo funciona el circuito? Es muy simple. Yo puedo poner, por ejemplo, 12 voltios acá. Yo aplico 12 voltios. Yo quiero que la salida en la carga hayan 5 voltios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo aplico los 12 voltios aquí, va a haber en este punto, y esos 12 voltios se van a repartir entre la resistencia, y como yo conecto el P1 al P6 y el diodo Zener de 5.1 voltios. Si acá tengo 5.1 voltios, acá va a tener 6.9 voltios, ¿no? Más o menos 6.9 voltios, la diferencia de 12 voltios. Por eso es que esta resistencia es una resistencia de 1 watt. ¿Ok? Entonces, yo aplico 5.1 voltios acá, y este 5.1 voltios va a ser la fuente, o mejor dicho, el voltaje que se está entregando a la base con respecto al emisor, y el emisor está conectado al positivo de la carga, y luego cierro el circuito con tierra. Entonces, si yo aplico acá 5.1 voltios, se tiene que restar con el voltaje de base emisor. El voltaje de base emisor en un transistor convencional es de 0.6 a 0.7 voltios. Pero en la práctica, ese voltaje, incluso en esta configuración, esta es una configuración de base común, el voltaje entre base y emisor no es 0.6 o 0.7, puede incluso ser 0.2, 0.1 voltios por la configuración. ¿Ok? Entonces, si yo aplico, conecto el P1 con el P6, voy a tener 5.1 voltios menos ese voltaje de acá, ¿no?, entre la base y el emisor, y por tanto acá voy a tener un promedio de 5 voltios. Entonces, si yo sigo manteniendo los 12 voltios, ¿qué sucede ahora? Si yo puenteo, ¿no?, este punto lo conecto a P2, y este punto P3 lo conecto a P6, es decir, voy a tener el Zener conectado en serie con el diodo 1 y conectado aquí en la base. Entonces aquí ahora los voltajes se van a sumar 5.1 voltios más 0.7 o 0.6 y algo. Vamos a suponer que es 0.7, entonces aquí en este punto, ¿no?, voy a tener 5.1 más 0.7 son 5.8 voltios. Por lo tanto, acá voy a tener un promedio de 5 y algo voltios, ¿no? Ya no va a tener los 5 voltios, sino el voltaje se va a elevar. En la medida que yo vaya sumando diodos, ¿no?, si yo pongo este punto P3 lo conecto a P4 y este de aquí lo conecto al P6, estoy teniendo el diodo Zener conectado en serie con los dos diodos. Cada diodo me va a entregar, entre comillas, ¿no?, 0.6 a 0.7 voltios. Entonces voy a sumar 5.1 voltios más 0.7 más 0.7, es decir, 5.1 voltios más 1.4, ¿no?, de los dos diodos. Entonces va a tener un promedio de 6.5 voltios acá.
6.5 voltios acá, acá voy a tener 6.3 voltios, 6.4 voltios a la salida. De esta manera, con un circuito muy simple y sencillo, como están viendo acá, yo voy a poder tener una fuente de alimentación entre 12 y 24 voltios y regularlo a la salida en función al diodo Zener y a la cantidad de diodos rectificadores que yo ponga. Ahora, acá hay algo importante a tener en cuenta, ¿no? La cantidad de energía que puede llegar a disipar este transistor en esta configuración. Recuerden que si yo aplico 12 voltios acá hace 12 voltios la diferencia, que ya hemos dicho, y no solamente ello. Si aquí yo regulo y si aquí aplico 12 y aquí tengo 5 por esta configuración, entonces entre colector y emisor van a haber 7 voltios, ¿no? Entonces, en la medida que este voltaje sea más alto, pónganse, yo le pongo 20 voltios acá y regulo a 5, acá entre colector y emisor va a haber una mayor cantidad de voltaje. Teniendo en consideración esto, es necesario poner un disipador a este transistor, y no solamente ello, además del disipador hay que tener en cuenta de que, si bien es cierto, este TIP 41C me permite hasta 6 amperios, entre 4, 5, 6 amperios, entre colector y emisor, ¿no? La corriente colector, en esta configuración me va a permitir solamente manejar cargas de hasta 500 o 600 miliamperios por la configuración que le estamos dando. Ok, esta es la explicación técnica del primer circuito. Ahora veamos al segundo circuito, de cómo hacer regulador de voltaje con diferentes voltajes de salida estables. Para el segundo circuito, según el análisis, es muy parecido al primero, pero hemos adicionado ahora ya no diodos, ¿no?, sino hemos puesto diodos Zener, ¿no? Ya no hemos puesto diodos rectificadores, sino diodos Zener para subir los voltajes a la salida, ¿no? Entonces incluso este circuito es mejor, porque yo agregando diodos Zener yo puedo mejorar o regular de manera más estable la salida en la cargador, ¿no? Entonces acá el voltaje de la fuente de alimentación puede estar entre 15 y 20 voltios, ¿no? Entre 15 y 20 voltios. PCBGO es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes, entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática, haciendo uso de robots, y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote, luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar, incluso el color, si deseen pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito, y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. Vamos a suponer que yo aplico 15 voltios acá, ¿no?, de la energía, y yo quiero tener aquí 5 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué hago?
este P10 lo conecto al P7, ¿no? Al P7. Entonces estoy conectando ese punto P7, lo estoy mandando a tierra, ¿no? Al punto de conexión, ese es un jumper, recuerda. ¿Ok? Entonces, este va a tierra y lo que estoy haciendo poniendo en paralelo el condensador C1 de 100 microfarads entre el diodo Zener ZD2. ¿Ok? ¿Eso qué implica? De igual manera, esta resistencia permite polarizar el cátodo con respecto a tierra de este diodo Zener y no solamente yo polarizar la base y el emisor de este otro transistor. Entonces, de igual forma, si yo conecto este punto a tierra, yo voy a tener 5.1 voltios acá, menos el voltaje de 0.2, 0.3 voltios. Acá va a tener un voltaje muy parecido a los 5 voltios. Si yo quiero sumar ese voltaje, por ejemplo, ¿no? Quiero sumar ese voltaje a 10 voltios, yo puedo conectar un segundo diodo Zener y ahora este punto de tierra lo conecto al P8. Entonces ahora yo tengo dos diodos Zener en serie y voy a sumar su voltaje. 5.1 más 5.1 son 10.2. 10.2 poniéndolo acá voy a tener un voltaje sobre la carga de aproximadamente 10 voltios con un voltaje de 15 voltios de entrada. Obviamente el voltaje de la fuente de alimentación tiene que ser superior al voltaje que se va a regular. Eso ya está explicado tácitamente, ¿no? Entonces, recuerden, igual aquí es necesario un disipador y el voltaje que se va a regular acá va a ser en función a los diodos Zener. Ahora, ¿qué sucede si yo aplico acá 20 voltios, ¿no? 20 voltios y yo quiero tener a la salida 16 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Conecto estos dos diodos Zener y le sumo los 6.2 de este otro diodo. Entonces estamos teniendo 5.1 más 5.1 son 10.2. 10.2 más 6.2 serían 16.4 voltios, ¿no? Porque estaría conectado a este punto acá, 16.4. Acá voy a tener un promedio de 16.2, 16 voltios, ¿no? A la salida. De esa manera yo podría regular un voltaje mucho más elevado a un voltaje en la carga estable dependiendo de cómo yo puentee o conecte estos diodos Zener o estos diodos rectificadores. Como ven, pueden utilizar o uno u otro circuito, son circuitos muy simples para poder regular diferentes voltajes de salida estables para una carga determinada. Ok, hasta aquí esa parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que es las tarjetas de PCBGoGo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. La verdad que yo ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas para tus proyectos de electrónica es impresionante. Para este caso las mandé a fabricar de color negro, un color negro brillante, y después de 5 días útiles me llegó directamente desde China vía DHL Express a Lima, Perú, las tarjetas que yo mismo diseñé para este proyecto. Aquí les voy a mostrar las tarjetas como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos. Aquí pueden ver la bolsa altamente protegida al vacío, ¿no? Vamos a abrirlo con mucho cuidado sin dañar las tarjetas. Ahí vamos a ver. Para este caso las mandé a fabricar, como les decía, de color negro, y las tarjetas vienen prácticamente protegidas, no solamente con la bolsa al vacío, sino también con esta otra lámina de protección. Voy a ponerlo en ambos lados para que lo logren ver. Y como les decía, también mandé a fabricar las tarjetas de color negro brillante, otro de mis colores favoritos cuando mando a fabricar mis tarjetas PCBs aquí en PCBGoGo. Miren la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para los proyectos de electrónica que podrías tener tú a la mano, dependiendo dónde fabriques las tarjetas PCBs, en este caso PCBGoGo. Miren el formato de la tarjeta, y no solamente ello, también va a depender, como siempre lo digo, de el diseño electrónico. Acá veo las líneas en la parte inferior, ahí están viendo, y por la parte superior también tenemos líneas, ¿no? Ahí logran ver acá, por ejemplo, ¿no? El diseño lo he hecho yo directamente y obviamente confirmo de que esta tarjeta es de doble cara, y pueden mandar a fabricar sus tarjetas en PCBGoGo
con una sola capa, con 2 capas, hasta 5 capas sin ningún inconveniente. Así que ya saben, date el gusto de realizar tus propios diseños para tus tarjetas PCBs y mandarlas a fabricar solo aquí en PCBGoGo. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos con mucho cuidado sobre la tarjeta PCB, y vamos a empezar como siempre con las resistencias, en este caso con la resistencia de 470 ohmios, luego con la otra resistencia de 1K, luego vamos a continuar con los dos diodos rectificadores 1N4007. Luego de ello, vamos a continuar con el TIP 41C, con el BD139, luego con el condensador electrolítico. Luego vamos a continuar con los dos conectores para las cargas de ambas fuentes de alimentación y finalmente con los conectores de las fuentes de alimentación para el circuito 1 y circuito 2. Y ahora sí estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Los diodos Zener les he puesto con una etiqueta para poderlos diferenciar y ahora vamos a ver luego en la parte práctica. En la parte posterior hay que limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. El negro, como le digo siempre, es un color negro brillante, muy pero muy elegante. He puesto 2 zócalos acá para el TIP 41C y en la parte inferior para el BD139. Vamos a ponerle los dos componentes, el TIP 41C, ahí están viendo, y luego vamos a poner el BD139 en la parte posterior, en la parte de abajo, y aquí va uno de los diodos de 5.1 voltios que es el que vamos a probar en el primer circuito, y vamos a cambiarlo por el de 12 o el de 18 voltios para hacer más pruebas. ¿Ok? Incluso ustedes pueden ver aquí la fuente de alimentación Power 1, Power 2, las resistencias, uno de 1 watt y otro de 2 watts. Bueno, ya los dos transistores BD139, el TIP 41C, los dos diodos 1N4007, los 4 diodos Zener, incluido el de acá que falta poner, los conectores de salida para la carga 1 y carga 2 y finalmente los puntos de conexión. Los puntos de conexión les he puesto de colores para poderlos diferenciar. Y como ven, la tarjeta quedó bastante bien. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGoGo para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. La excelencia en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Pues bien, hasta aquí esta parte. Ahora sí veamos a la sección más importante, que son las pruebas técnicas. Vamos a probar ambos circuitos con diferentes tipos de diodos Zener y veremos los resultados. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos listos para nuestra última prueba, la prueba final, la parte de las prácticas. Tenemos dos multímetros, un multímetro de entrada para poder observar el voltaje de ingreso de la fuente. La fuente está por acá a la izquierda, que está conectada acá, ¿no? A través de estos cables. Miren, estoy conectando a la fuente. De aquí lo voy a mostrar. Y este otro multímetro inteligente también para poder ver el voltaje a la salida regulado en función de lo que hemos aprendido. ¿Ok? Vamos a empezar con el primer circuito y para ello no voy a usar 5.1 voltios, vamos a cambiarlo. Vamos a usar este de acá, este otro diodo de 12 voltios, 12.1 voltios. Vamos a conectarlo acá, sobre este zócalo, ahí. El negativo es la tierra, es el lado izquierdo, conectado obviamente en sentido inverso del diodo Zener. Y voy a encender este otro multímetro para poder observar el voltaje de entrada. El voltaje de entrada en este momento está en 9 voltios. Vamos a llevarlo a 15 voltios y lo vamos a regular en 12 voltios y vamos a ir subiendo voltaje por cada diodo adicional que le vamos a poner. Entonces voy a subir el voltaje por acá, ahí, 15 voltios. Ahí estamos, 15 voltios de entrada de la fuente de alimentación. Esos 15 voltios los tengo acá y también tengo 3 jumpers, que es lo que vamos a usar. Vamos a conectar primero el primer jumper. Vamos a conectar primero el P1, que es la salida, o mejor dicho, la entrada de la base. Acá está el P1. Y vamos a conectarlo, el P1, al P6, que es el cátodo de este diodo Zener, ¿no? El P6 vendría a ser el de abajo acá, P6, este es el de abajo, ahí. Entonces yo voy a tener a la salida los 12 voltios menos un cierto voltaje
de la base, el voltaje base emisor, ¿no? Vamos a ver qué voltaje nos entrega. Conectamos nuestra fuente de alimentación. Es posible que obviamente la lámpara se encienda, ¿no? Esta lámpara es de 12 voltios. Conectar acá. Ahí está, ya se encendió. Vamos a medir el voltaje con este multímetro. Vamos a encenderlo. Vamos a medir el voltaje. ¿Qué voltaje tengo en los extremos? Ahí en corriente continua. En los extremos de... En este caso vamos a poner esto por acá así, para que se vea mejor. ¿Ok? ¿Qué voltaje tenemos en los extremos de este diodo? Acá. $11.89 voltios, cerca de 12 voltios. Ahí está, están viendo. Y ese voltaje se va a reducir con el voltaje base emisor de este tipo 41C. ¿Y qué voltaje tengo en la salida? 11.22, lo que les hablaba, ¿no? Hay un menor voltaje. Miren el voltaje de entrada, casi 15 voltios. Y se está reduciendo más o menos, ¿no? Acá nuevamente. 11.89. A la salida tengo 11.24. Vamos a ver. 11.89 menos 11.24. 0.65 voltios más o menos, que caen entre la base y el emisor. Ahora, si yo a la entrada tengo cerca de 15 voltios, miren, 14.91 voltios tengo a la entrada, ¿no? 14.91 voltios, y aquí tengo 11.90, 11.90, ¿no? Entonces 14.91 menos 11.90, 3 voltios hay entre, en este caso sobre la resistencia, más o menos 3 voltios sobre la resistencia de 470 ohms. Vamos a ponerle así, vamos a medir el voltaje. Ahí están viendo, 2.69, ahí están viendo. Entonces, en otras palabras, todo el voltaje que cae por el diodo Zener se va a dividir entre la resistencia y el diodo Zener, ¿ok? Y no solamente ello, el voltaje en la carga va a ser regulado por el tip 41C y va a caer la diferencia en este caso entre colector y emisor. Si acá tengo 15 voltios, miren algo importante, más o menos, ¿no? 15 voltios de entrada, 11.27 menos 14.59, ¿no? Están viendo. 14.61 menos 11.27. 14, vamos a ver, 14.61 menos 11.27. 3.34 voltios van a caer entre colector y emisor de ese tip 41C. Más o menos 3.34 voltios entre colector y emisor. Vamos a ver, el colector es el tap. Ahí está, 3.4, lo que les hablaba. ¿Están viendo? Entonces, lo que hemos aprendido se cumple a cabalidad, ¿no? Entonces, ese voltaje que ingresa va a ser regulado por el tip 41C, polarizado con un voltaje de referencia de un diodo Zener. En este caso estamos usando la prueba con un diodo Zener de 12 voltios. Y ese voltaje del diodo Zener se va a aplicar entre la base y el emisor sumado con el voltaje sobre la carga, ¿no? Ya lo estamos probando. Ahora vamos a sumarle un diodo y para ello voy a poner el P1 y el P2 conectado, ¿no? P1 y P2 acá. Vamos a conectarlo el P1 y el P2 aquí. Y finalmente el P3, ¿no? P1, P2, P3 lo vamos a conectar al P6 acá. Entonces ese voltaje tiene que subir ligeramente, ¿no? Acá al P6. Vamos a ver qué voltaje hay ahora, ¿no? 11.95 más o menos, ¿no? 11.95, ¿no? Entonces estamos subiendo de 11.27 a 11.95 porque le estamos sumando un diodo rectificador, ¿no? 11.95 más, en este caso por lo menos 11.27, ahí está, el voltaje del diodo que le estamos sumando. Si a este voltaje le pongo otro diodo rectificador en serie, tiene que sumar 0.6, 0.7 voltios. Y para ello vamos a poner el tercer diodo, en este caso el diodo rectificador que vendría a ser el segundo, y P3, y en este caso
P5 y P6 ahí, y me debe dar un voltaje un poco, ligeramente superior, ¿no? 11.96, 11.96, 11.97. O sea, ligeramente sube porque le estamos adicionando un voltaje, en este caso un voltaje que es la caída de tensión sobre el diodo rectificador. De esta manera, yo no solamente puedo probar un diodo Zener de 12 voltios, podría ponerle uno de 18, uno de 15, dependiendo del voltaje de entrada, para ir regulando y subiendo o bajando el voltaje que yo quisiera desear, ¿no? Esta carga es de 12 voltios, o sea, más que suficiente como para poderla trabajar. Vamos a apagar la fuente y ahora vayamos con el segundo circuito. Vamos a sacar los jumpers. El segundo circuito es mucho más práctico, es mucho más simple, con diodo Zener, que es el de acá. Vamos a aplicar ya no 15, sino para esta prueba 20 voltios, porque vamos a regularlo en 5.1 voltios, o en 5 voltios, en 10 voltios y en 16 voltios, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Entonces, para ello voy a sacar esto de acá. Conectamos el voltaje positivo y negativo, ¿no?, de la fuente. Esa es nuestra última prueba, que es muy simple. Ya no vamos a usar obviamente el TIP 41C, sino el BD139, como ya le hemos explicado. Encendemos acá y ahora no le voy a poner carga, vamos a subir el voltaje a 20 voltios. Vamos a encender acá. Vamos a subir el voltaje a 20 voltios. Vamos a ver ahí, está subiendo el voltaje. Ahí, 18, 19, 20 voltios. Ahí, 20 voltios. 20 voltios de entrada en el segundo circuito con el BD139. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a puentear desde la tierra, que en este caso es P10, que vendría a ser este de acá, ¿no? P10. Desde el P10, y el P10 le vamos a sumar un diodo Zener de 5.1 voltios con el P7. El P7 está por acá, acá. Entonces ahora la salida debo tener 5 voltios más o menos, ¿no? Como ya le hemos explicado, más o menos 5 voltios acá. Vamos a ver, ahí está, 4.88 voltios, ¿no? De 20 voltios lo estoy regulando a 4.9, 4.88, están viendo. Y ahora quiero sumarle un diodo Zener de 5.1 voltios, y lo que voy a hacer es conectar el P10 con el P8, ¿no? Entonces el P7, el P8 está acá a la izquierda, ahí. Y ahora mi voltaje debería ser de 10 voltios aproximadamente. Ahí están viendo, 9.96, ahí están viendo, 9.96. Y ahora quiero sumarle ya no otro diodo de 5.1 voltios, porque ya tengo dos diodos de 5.1 voltios. Ahora voy a sumarle un diodo de 6.2 voltios, que es el final, ¿no? Y para ello lo voy a llevar el P10, lo voy a conectar al P9, ¿no? Este acá, sacamos y lo conectamos acá al final, al P9 acá. Y ahora la salida debo tener ya no 10 voltios ni 5 voltios, sino 16 con un voltaje de entrada de 20 voltios. Ojo. Ahí está, 15.96. 15.96. Perfecto. De esa manera yo puedo regular cualquier voltaje de entrada con esta configuración muy simple y sencilla. Obviamente hay que tener en cuenta la corriente que vamos a aplicar a la carga, y que cada uno de los transistores debe tener un buen disipador, por la configuración que ya les he explicado en la sección anterior, en la sección de teoría. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Como ven, es un circuito muy simple y sencillo, fácil de implementar. Ya queda a criterio de cada uno de ustedes que lo puedan llevar a cabo sin ningún problema. Hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y que podamos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo les digo que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. También me pueden seguir en mi red social TikTok. Estamos rayando con los videos de TikTok. Y si realmente no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo les indico que hemos habilitado las Super Thanks o Super Gracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un Super Thanks, de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos
para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Recuerda que estos componentes electrónicos no me los regalan, muchos de ellos los tengo que comprar directamente acá en Lima, Perú, otros los tengo que importar directamente, ya sea de China o de Estados Unidos, y eso implica un costo involucrado con el único objetivo de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si realmente me deseas apoyar, regálame un super thanks en buena hora. Asimismo, les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad electrónica, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes y ahí pueden observar los suscriptores que mes a mes apoyan esta loable misión de poder compartir conocimiento. Un agradecimiento especial a todos los miembros activos que aportan para la subsistencia de este pequeño canal. Asimismo, puedes tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas de mis proyectos donde tú desees. Obviamente eso va a depender de la membresía y del plan al cual tú formes parte de mi comunidad. Y finalmente, no te olvides también de seguirme aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, no te olvides por favor de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda, es muy pero muy importante que tú actives la campanita para todas las notificaciones, de manera tal de que te llegue un correo o un mensaje indicando que acabo de subir un nuevo video aquí en mi canal. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.